Namaste. Buenas tardes. Bienvenidos a la ceremonia de inauguración del Día de la Ayurveda 2021 en su sexta edición. Comenzaremos el programa con las palabras de bienvenida del señor embajador, Su Excelencia Sanjeev Ranjan. Invito al señor embajador para que nos regale sus palabras de apertura. Buenas tardes, namaste a todos. Es para mí un honor dirigirme a todos ustedes en la conmemoración de la sexta versión del Día de Ayurveda 2021, el cual tiene como tema central Ayurveda por Poshan, Ayurveda para la nutrición. Ayurveda es un sistema médico usado por millones de personas en la India hace más de 5,000 años. Ayurveda significa ciencia de la vida en sánscrito. Además de ser una práctica medicinal, también es un estilo de vida y fue escrita por primera vez en los libros más antiguos del mundo, los Vedas. Es una práctica holística que considera al ser humano como una combinación del cuerpo físico, la mente y la conciencia. El Ayurveda es medicina de sentido común, que nos enseña a mantener rutinas sencillas de prevención y promoción de la buena salud en casa, además de enseñarnos a cuidar de nosotros mismos. El uso apropiado de los alimentos, las especies, las hierbas y los masajes para corregir problemas y mantener la salud es la clave. En varias ocasiones, los remedios caseros que recomiendan los abuelos son remedios ayurvédicos. Ayurveda es el único sistema médico que reconoce a las personas como seres individuales y diferentes entre ellos. Ayurveda también reconoce que llegamos a esta tierra para cumplir con objetivos específicos, que nuestra naturaleza real es divina y que todos lo que necesitamos saber ya está dentro de nosotros. En estos últimos años, el Ayurveda como medicina y práctica se ha expandido a nivel mundial, ayudando a mejorar la salud de millones de personas. Los invito a participar de las actividades que la Embajada de la India está organizando para conmemorar la sexta versión de Día de la Ayurveda durante todo el mes de noviembre. Sean todos bienvenidos en esos programas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras. A continuación, la presentación a cargo del doctor Jeffin Francisca Caseri, médico ayurveda, y la señora Bárbara Flores del Centro Latinoamericano de Estudios Védicos de la Escuela de Valores Divinos. El doctor Jeffin Francisca Caseri es médico ayurveda y cirujano de la India de la Pankajkashuri Ayurveda Medical College. Es especialista en Panchakarma del Instituto Cheruturuthi Panchakarma e instructor de Hatha Yoga del Chanti Yoga International Institute. Trabaja en Ayurveda en Bogotá desde el 2013. Ha obtenido reconocimientos de la Embajada de la India en Bogotá y de la Escuela de Valores Divinos. Actualmente dicta el diplomado en Medicina Ayurveda en la Universidad del Rosario en Bogotá. Bienvenido, doctor Jeffrey. La señora Bárbara Flores es la directora del área de Ayurveda del Centro Latinoamericano de Estudios Védicos de la Escuela de Valores Divinos. Es instructora, consultora y terapeuta certificada de Medicina Ayurveda. Completó su formación en Estados Unidos y en India y continúa sus estudios de Medicina Ayurveda y Shiva Kriya Yoga bajo la guía de su gurú Sri Mataji Shaktiananda. Bienvenida, señora Bárbara. Les cedo la palabra para su presentación.
Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias a la Embajada de la India para Colombia y Ecuador. Asimismo, y en especial al señor embajador Ranjiv Sanjan, quien nos ha compartido unas extraordinarias palabras de apertura que nos dan este marco perfecto para comenzar esta celebración. En realidad para nosotros es un honor, y en este sentido hablo desde el Centro Latinoamericano de Estudios Védicos, que nos permitan ser parte de estos espacios que se abren para el intercambio sobre la ciencia de Ayurveda, y sobre todo en el marco de la celebración de la 6ª edición del Día Internacional, que bueno, es realmente una fecha muy auspiciosa pues, para hablar de toda esta información. Con el doctor Jeffin hemos preparado una presentación, tal como dijo el señor embajador. El tema de este año es Ayurveda for Poshan, que es Ayurveda para la nutrición, para la alimentación, y ciertamente la embajada ha preparado una serie de actividades durante todo el mes de noviembre en relación a este tema, pero con el doctor Jeffin escogimos hablar hoy sobre un tema central en la alimentación ayurveda y en la nutrición, que se refiere al uso de los 6 sabores. Por eso nuestra presentación se llama Ahara Rasa, los 6 sabores o los sabores en Ayurveda, y la importancia en la alimentación y en la nutrición. Para nosotros de nuevo es un honor poder compartir estas enseñanzas y poderles transmitir desde el conocimiento que uno pueda tener algunas nociones que no solamente les ayuden a entender un poco lo que Ayurveda aporta desde este tema, sino también algunas herramientas para que ustedes puedan aplicar en su vida diaria. Antes de comenzar ya oficialmente con la presentación, vamos a hacer unos mantras de apertura y iniciamos formalmente. Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, saha viryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhambantaraye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinasharaya Trilokanadhaya Bhagavate Namaha. Om Sri Dhambantre Namaha. Om Sri Dhambantre Namaha. Om Sri Dhambantre Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bien. Estos mantras que acabamos de entonar, el primero es un Shanti mantra, un mantra de invocación de paz, para que abra auspiciosamente nuestra conferencia. Luego un mantra del Gurú, que invoca la fuerza del maestro, que en este sentido pues, puede ser la línea de maestros que ustedes sigan, quienes sean que nos están escuchando, o todos los maestros que de alguna manera han contribuido a las enseñanzas védicas. Y el tercer mantra es un mantra Sri Dhanvantari, que era la imagen que me parece que tenían ahorita en la pantalla, que es el padre cósmico de Ayurveda o el padre divino de Ayurveda. Y esto es muy simbólico colocarlo, sobre todo el día de hoy, porque es precisamente el nacimiento de Dhanvantari, que marca en el calendario védico Dhanteras, lo que
lo que marca el día de celebración de la Ayurveda, que si bien es su sexta edición internacional, en realidad es una celebración que tiene miles de años ocurriendo en India, en donde se honra el nacimiento de Sri Dhanvantari y se honra la enseñanza entregada de Ayurveda a partir de esa fuerza cósmica. Era la imagen que tenían hace poco en la presentación. Bien, sin más, podemos avanzar entonces con la presentación y con el doctor Jeffin tomamos la decisión siempre de poder introducir un poco lo que Ayurveda es. También porque, bueno, sabemos que pueden ser diversas personas las que nos están escuchando, algunos tienen más conocimiento sobre esta ciencia, otros no, y siempre sentimos importante poder compartir algunas láminas introductorias. Igualmente vamos a hablar un poco de la importancia de la alimentación en Ayurveda y de la nutrición, Ahara y Poshan. Vamos a hablar algunas ideas fundamentales sobre eso y por supuesto entrar entonces al entendimiento de los 6 sabores, que es el tema central, sus beneficios, su importancia en la salud y así también algunas aplicaciones prácticas que hemos escogido. También como lámina inicial tenemos una cita que en este caso yo siempre expreso mucho agradecimiento al doctor Jeffin que me permita colocar este tipo de referencias, porque bueno, la Madre Shaktiananda es mi gurú, es mi maestra, es la fundadora del CLEF y de la Escuela de Valores Divinos, y a través de ella el Mahavatar Babaji dijo las siguientes palabras en relación a la alimentación, dijo, no ingerir nada que te haga sentir inestable dentro del orden preciso que sostienes. Debes ayudarte mucho manejando el cuerpo físico, lo que ahora alberga tu alma y te limita. Siente que la sutilización es importante. No ingerir nada que te haga sentir inestable dentro de este orden que sostienes. Tienes que ayudarte mucho respetando, manejando el cuerpo físico, porque es quien alberga tu alma y la limita. Siente que la sutilización es importante y ojalá puedan quedarse con la palabra sutilización porque es un tema central dentro de la presentación de hoy. Avanzamos un poco más, por favor. Algunas láminas iniciales en relación a Ayurveda, tal cual dijo el señor embajador, Ayurveda es una ciencia de la longevidad, una ciencia medicinal, que tiene sus orígenes en la civilización védica hace aproximadamente unos 5.000 años atrás, sus registros escritos, pero en realidad se trata de una ciencia que tiene registros incluso muchísimo más antiguos. En la lámina siguiente, ahorita regreso allí, en la lámina siguiente hay un mapa en donde ustedes pueden ver la zona en donde esta información se decantó en el norte de India, en las faldas de los Himalayas, entre lo que hoy es India y Pakistán, ¿no? Y tal cual dijo el señor embajador, es la ciencia de la vida porque su nombre sánscrito está compuesto de 2 términos, Ayus, que es vida, y Veda, que es ciencia o conocimiento. Entonces, cuando nos referimos a Ayurveda, nos referimos a la ciencia de la vida, la ciencia que soporta la vida o la ciencia de la longevidad. Y la cita que estaba antes en la presentación es una cita del Charaka Samhita, que es el texto más antiguo preservado de Ayurveda, donde se describe por primera vez, donde él define, vamos a decir, esta ciencia y lo hace de esta forma. Dice, Ayurveda es la ciencia que muestra las apropiadas e inapropiadas, que otorgan contentura o miseria, lo auspicioso y lo desfavorable para la longevidad. Entonces, si ustedes ven, a mí siempre me gusta resaltar esto, si ustedes ven esa definición de Charaka, que digamos es el libro base de la medicina general en Ayurveda, de la rama de medicina general en Ayurveda, en ninguna parte dice medicina. Él todo el tiempo habla sobre la vida, sobre la prolongación de la vida, sobre lo que sostiene la vida, sobre lo que es auspicioso o no, sobre lo que otorga contentura o no, sobre lo que es favorable o no. Entonces ustedes se pueden imaginar ya desde allí todo lo que esta ciencia abarca y por eso es que, tal cual decía el señor embajador, se trata de aquellos remedios o aquellas comidas que nos acercan los abuelos, especialmente en la India, aunque se sorprenderían de las similitudes con algunas cosas en esta parte del mundo, se trata de eso, pero también se trata de
para la medicina divina. Avanzamos un poquito más, por favor. En la siguiente lámina hay como un pequeño... Siguiente, después de esto, tenemos algunos conceptos centrales. Dice, Ayurveda estudia sus aspectos, de nuevo, físicos, mentales, emocionales y espirituales. Se fundamenta en la relación que existe entre el ser humano y los elementos de la naturaleza y cómo esos desencadenan todas las fuerzas, las energías que gobiernan. Ofrece un legado de medios y formas de tratamiento, dentro de este cual la alimentación juega un rol importantísimo. Y acá me permito decir, siempre con mucho respeto, que eso, Ayurveda es mucho más. Muchas veces, vamos por aquí, muchas veces Ayurveda se le asocia simplemente con la alimentación, o si le asocia simplemente con la cocina incluso, o simplemente con la comida. Y no que eso sea una connotación menor, porque no lo es. Ya van a ver que la alimentación es una parte central dentro del conocimiento de Ayurveda, pero no es solamente eso. Cuando hablamos de Ayurveda, hablamos de un legado inmesurable de tratamientos, hablamos de un legado inmesurable de materia médica sobre información de plantas medicinales y remedios. Hablamos de 8 ramas de Ayurveda y hablamos también de alimentación. Sobre todo, hablamos de llevar al cuerpo a un estado físico óptimo para que pueda alcanzar su alma y estados de supraconciencia. Esa es, en realidad, el fundamento de Ayurveda. Seguimos un poquito más. En la lámina siguiente se están los 2 objetivos principales de Ayurveda. Uno es el mantenimiento de la salud, tanto en las personas que están saludables, y el otro es la cura de enfermedades. Tiene 2 objetivos. En Ayurveda, la prevención, el mantenimiento de la salud es esencial. Y mucho de lo que vamos a ver hoy con Ahara Rasa y los 6 sabores tiene que ver precisamente con eso, con esas cosas que ustedes pueden hacer en su alimentación a partir del entendimiento de los sabores para el mantenimiento de la salud. Y también esa parte de Ayurveda que se enfoca en la cura de las enfermedades y cómo incluso podemos atender algunas cosas a partir del entendimiento de los sabores. Si bien en esta presentación es bastante introductorio. En Ayurveda el alimento también es considerado medicina. Esto es una información muy importante ya desde ahora. El alimento es considerado medicina. Hay muchas sustancias consideradas comida que pueden ser utilizadas tanto como alimento en una cantidad menor como en una cantidad mayor o dosis mayores como medicina, la misma sustancia. Por ejemplo, las especias. Podemos utilizar la canela, por ejemplo, como condimento en un plato de la vida diaria, pero la canela mezclada con los vehículos correctos y en las dosis correctas también es un medicamento. Entonces, por eso el alimento puede ser considerado medicina o es considerado medicina. Ayurveda es una medicina personalizada y por eso para cada enfermedad o condición existen diferentes tratamientos y medicamentos, ciertamente, pero también existen regímenes alimenticios que se deben seguir. Entonces ahí van viendo un poco la estructura, ¿no? Tratamientos, medicamentos, alimentación. Casi que en la misma escala de importancia. Avanzamos un poco más. Y entrando ya en el tema de Ahara y Poshan, Ahara se refiere a los alimentos, a la comida, y Poshan, tal cual dijo el señor embajador, se refiere a la nutrición y es precisamente el tema de este año que ha propuesto el Ministerio de Ayush. Avanzamos un poco más. La gran pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante la alimentación en Ayurveda? Y vamos a exponer 2 ideas centrales que sentimos importantes en esta presentación. La primera tiene que ver con los pilares de la medicina Ayurveda. Dentro de la medicina Ayurveda se consideran 3 pilares fundamentales para el mantenimiento de la salud. Eso está en la lámina siguiente. Esos 3 pilares son la alimentación,
el sueño y la modulación de la energía sexual. Si podemos avanzar, por favor. Eso. La alimentación o el alimento, ahara, nidra, el sueño, y brahmacharya, que es la modulación de la energía sexual. Estos pilares dan soporte a las energías vitales o a tridosha, que muchos de ustedes deben estar familiarizados, y si no, pues son esas tres energías principales, vata, pitta y kapha, que se derivan de los elementos de la naturaleza y que son responsables de la funcionalidad de nuestro cuerpo. El alimento tiene un impacto directo sobre estas energías. El sueño tiene un impacto directo y brahmacharya, la modulación de la energía sexual, quizás con la siguiente lámina vamos a entender también un poco mejor, también tiene un impacto directo con el estado de la salud o con el mantenimiento de las energías que permiten que nuestro cuerpo opere. Entonces ya aquí vamos viendo ahara, alimento, sumamente importante. Además de eso, también el entendimiento de la forma como nosotros digerimos o como los acharyas nos explicaron que la digestión tiene lugar en nuestro cuerpo, nos da luces también de la importancia de la alimentación. ¿Por qué? En esta lámina dice ahara rasa y los sapta dhatus, es decir, los alimentos y los 7 tejidos. Los acharyas hablaron de que existían 7 tejidos principales en nuestro cuerpo, que son los que ven en el dibujo al lado derecho. Ahí los ven rasa, rakta, mamsa, meda, ashti, maya y shukra. Estos tejidos que también se asocian con ciertos sistemas del cuerpo, tal como ven ahí, o sistemas de la medicina occidental, tal como ven ahí, ellos se alimentan o atraviesan un proceso digestivo que se conoce como la digestión sutil. Según los acharyas, nosotros atravesamos 2 tipos de digestión. Uno es la digestión densa, que es la digestión que todos conocemos, que todos estudiamos en el colegio, que ocurre en el tracto gastrointestinal. Esa es la digestión densa, pero luego ellos dijeron, después de que ocurre la digestión densa, ocurre una digestión sutil que permite que se formen estos 7 tejidos. Ellos se forman en orden. Entonces, el producto de esa digestión densa, ese néctar de la digestión densa, pasa a ser metabolizado por estos 7 tejidos, pasa a formar a estos 7 tejidos, a ser subtejidos, a eliminar residuos y una serie de procesos que no vamos a abordar ahora, que permiten la configuración de nuestro cuerpo. Eso ocurre en un orden. Y al final de ese orden, el último tejido que se forma y que se nutre es Shukra Dhatu, el tejido reproductor. Y uno de los aspectos más interesantes de esta enseñanza es que a partir de la formación de este tejido, dentro de este proceso de digestión sutil, se produce una sustancia que se llama ojas, que es inmunidad, luminosidad, radiantez. Esa sustancia viaja a nuestro corazón y a partir de ahí irradia vida. Entonces, esto nos tiene que dar luces también de cómo aquello que ingerimos, aquella comida que ingerimos hoy, atraviesa una digestión densa, luego atraviesa una digestión sutil, nutre a todos los tejidos y luego produce un néctar que se llama ojas, que viaja a tu corazón y a partir de ahí irradia inmunidad, radiantez y luminosidad. Entonces, 2 ideas muy importantes, ¿no? Los pilares y el proceso digestivo. En Ayurveda, el alimento es considerado no solo aquello que ingerimos a través de la boca, sino todo lo que entra a través de nuestros 5 sentidos. Esto también es muy importante saberlo, porque no es solamente aquello que comemos, sino lo que entra a través de cualquiera de los sentidos. Por eso, Ayurveda no solo considera una anatomía física, sino también una anatomía energética, que es impactada por toda esa impregnación a través de los sentidos. En la siguiente lámina tenemos otra idea que dice, si podemos avanzar, que si recuerdo bien, exacto, el alimento nutre al cuerpo físico y también a la anatomía sutil, es lo que justamente les acabo de decir. Y luego, sumamente importante, y también se mencionaba al inicio de la presentación, la alimentación en la Ayurveda busca la sutilización del cuerpo. Entonces, la idea es
a través de la alimentación, irlo llevando desde las formas más densas o tamásicas hacia las cualidades más luminosas, sutiles o sátvicas. Ustedes dirán, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay mucha información sobre eso y estoy segura de que mucho de lo que van a ver en las diferentes actividades con la embajada en estos días van a hablar de eso también. Pero el día de hoy, a partir del entendimiento de los sabores, les vamos a dar algunas sugerencias. Pero es eso, llevarnos de formas más densas a formas más sutiles para nutrir nuestra anatomía física y nuestra anatomía energética. Bien, en la siguiente lámina me parece que ya comenzamos con el tema de Ahara Rasa y los 6 sabores y estaríamos dando paso al doctor Jeffin para que por favor continúe con esta sección. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a la Embajada de la India y muchas gracias a todos. Entonces, continuamos con el tema. Ahara Rasa, la palabra define como el nutriente. Entonces, ¿cuáles como los ingredientes importantes o las cosas importantes en la nutrición? Es la Ahara Rasa. Y en la alimentación, Ayurveda clasifica cada alimento en diferentes sabores, porque la acción de los sabores es muy importante en el cuerpo. Según Ayurveda, existen 6 sabores que en un drevya o como en una sustancia, las características se atribuyen dependiendo del sabor. Los efectos de este alimento depende del sabor que tiene. Y el sabor se percibe, todos ya saben que es en la lengua, entonces ahí puedes ver como una imagen donde sí hay en la lengua y mostrando varias partes donde percibe los diferentes sabores. Por ejemplo, el dulce se percibe más fuerte en la punta y luego viene como el picante, luego viene el amargo, luego es el astringente y en los lados son los que perciben los ácidos y los salados. Como uno sí puedes mirar que un alimento tiene varios sabores. Por ejemplo, si hay cosas que tienen 2 o 3 sabores. Pero las acciones de esta cosa o este medicamento o este alimento depende de su sabor principal. ¿Listo? Entonces, es la importante es saber cuál es el sabor principal de la comida o del alimento o del medicamento para mirar cuál sería el efecto en las doshas. Como Bárbara explicó que las doshas son los principios básicos de esta medicina, entonces siempre el motivo de Ayurveda es para mantener un equilibrio entre los 3 doshas. Los 6 sabores son Madhura, Amla, Levana, Tikta, Kadu, Kashaya. Esos son los nombres en sánscrito. En español son dulce, ácido, salado, amargo, picante y astringente. Astringente creo que es la única sabor que a veces muchas personas no ves como muy familiar, como muy no parecido. El astringente es el sabor que te produce como una resequedad en la boca. Uno de los mejores ejemplos para un alimento que es astringente es el té verde. Y el resto, yo creo que ustedes ya saben que es dulce, el ácido, el salado, el amargo y los picantes. Y en las siguientes láminas nosotros vamos a mirar un poquito más fuerte de cada sabor. Madura o dulce. Su principio acciones en el cuerpo es promueve el crecimiento y fortalecimiento de los tejidos. Es que aparte de los 3 doshas, el cuerpo también está formado de los 7 tejidos, que son los que dan la estructura para el cuerpo. Entonces el sabor dulce es el que ayuda para fortalecer esos tejidos, que nutre el cuerpo y los 5 sentidos, estimula la salivación, mejora la circulación, fortalece el corazón y produce las ollas o la inmunidad. Entonces, madura es como un sabor que es como muy beneficioso para nosotros. Entonces, cuando uno dice madura, ahí indica como un dulce natural,
No es como ningunas dulces artificiales. Ese tiene que tener en la mente. Además de estas acciones, dulce también es como un demulcente, expectorante, es un laxante suave. Alivia la sed y la acidez y ayuda en mejorar la producción de leche materna. Pero como no todas las cosas dulces aumentan la leche materna, sí hay específicos hierbas, pero la mayoría de estas hierbas tiene como un sabor dulce. Algunos ejemplos de los alimentos naturalmente dulces son la mayoría de los carbohidratos, como las harinas, la mayoría de las frutas, cereales, los legumbres, los tubérculos, los lácteos, los aceites. Por ejemplo, la papa, la remolacha, la caña de azúcar, la miel, las habas, garbanzos, la leche, ghee, sirope de maple y de agave, los aceites y otras frutas. ¿Listo? Entonces, estas es como las propiedades de sabor dulce. Eso es lo que es importante porque según Ayurveda, uno tiene que incluir los 6 sabores en su comida para tener un equilibrio. Entonces, cada sabor tiene una acción diferente. Y alguien cuando no incluye los sabores específicos en su alimento, se produce una deficiencia y ese sí puede producir la enfermedad. El segundo sabor es ácido, o amla. Estimula las secreciones ácidas. Por ejemplo, usted cuando come como unas cosas ácidas como lulo o tamarindo, cuando pone como un poquito de tamarindo en la boca, ahí mismo se empieza como salivar. Entonces, esta saliva, su función es como para mejorar la digestión y cuando uno se mejora la digestión, ya no produce tanto los gases y también ácidos ayuda para mejorar la circulación. El sabor ácido agudiza los sentidos. También tiene el efecto como anticoagulante. Uno de los mejores ejemplos son los yogur, las cosas fermentadas, suero de leche, frutas ácidas como los limón, naranja, mora, amalaki. Las bebidas alcohólicas también son ácidas porque son fermentados. Los vinagres, los productos encurtidos, quesos maduros y otras cosas que son fermentados. Entonces, esta es como la acción del sabor ácido. ¿Listo? Siguiente. Salado o lábana. Usted piénselo, como usted ponga la sal como en la boca, en la lengua, ¿cuál es lo que primero siente? Se siente como ese sabor muy fuerte. Por eso, entre todos los sabores, usted prepara como un curry o un guiso y se salió sobrepaso el sal. Eso es lo que primero percibe. Entonces, el sal es lo que ayuda a tener como la comida muy sabrosa. Se aumenta su fuego digestivo, que es el acné. Entonces, cuando tú tienes muy buen fuego digestivo, se mejora la digestión, porque el cuerpo ya tiene como más acné o más fuego digestivo para digerir las comidas, mantiene la balance electrolítico en el cuerpo, reduce la rigidez, porque sal es un poco pesado, y reduce el endurecimiento y remueve los bloqueos. Calma los nervios y alivia los espasmos que son producidos por el vata. Por ejemplo, baño de sal. Cuando uno tiene como una hinchazón o una retención de líquido, la primera que a veces recomienda es lavarse con agua de sal o hacer baño de asiento con el sal. Entonces tiene esa propiedad que ayuda para remover las toxinas. Incrementa la sed y incrementa la salivación y se revitaliza la sangre. También tiene efecto como laxante y sedante. Algunos ejemplos muy comunes, usted ya sabe, que son diferentes sales como sal marina, sal rosada, sal negra o sal de roca y la sal normal. Y algunas verduras que tienen contenido de sal un poquito alto como espinaca. ¿Listo? Siguiente es el amargo. Entonces,
Uno de los mejores ejemplos del sabor amargo son las verduras crudas, especialmente como las hojas verdes, como la lechuga, brócoli, la albahaca, acelgas. Estas hojas verdes curas tiene amargo y el sabor astringente. Estos son los dos sabores que presente en estas verduras. Y además de estas verduras, un buen ejemplo es la cúrcuma. Usted ya conoce que la cúrcuma es un condimento muy importante, que es antiinflamatorio y todo. Y ese cúrcuma tiene su sabor amargo. Y el café que ustedes toman casi todos los días es amargo. Té negro fuerte también es amargo. Entonces estos son como algunos ejemplos de sabor amargo. Las funciones importantes del sabor amargo es purificar la sangre, desintoxicar el cuerpo. Por eso en jugo verde uno adiciona una hoja verde y además unas verduras verdes, preferible como el pepino, cojombro y todo, que son de sabor amargo, y ese ayuda para desintoxicar el cuerpo. Absorbe el exceso de grasas y fluidos, abre los canales, reduce la temperatura del cuerpo y así tal cual es un tónico para el hígado. Un buen ejemplo es el jugo verde, que ayuda también para, no solamente para limpiar el cuerpo, pero también para desintoxicar el hígado. Actúa como antibiótico, antiséptico, antiparasitario y antipirético. En este caso, el mejor ejemplo es el cúrcuma. Cúrcuma por estos sabores tiene estas propiedades. Por eso en algunas cosas, en algunas enfermedades, externamente, en unas heridas, lavarse la herida con agua hervida con cúrcuma es recomendado como un buen tratamiento. Listo, entonces los ejemplos ya nosotros vimos. La siguiente, picante. Entonces cuando uno escucha picante, la primera que se recuerda es el India. Sí, India tiene como las comidas picante, pero el picante es como por las especias, por todas las especias. Entonces, algunos ejemplos, yo creo que usted ya sabe, que es jengibre, ajo, pimienta negra, los chiles y el como clavos de olor, pimienta cayena. Todos estos son como unos buenos ejemplos de picante. El mejor función de picante es estimular su metabolismo. Por eso, cuando usted siente muy pesado el estómago, después de una comida pesada como un asado o también una invitado o algo, usted cuando siente como estómago muy pesado, siente muy llenura, la primera que uno recomienda es tomarse aromáticas con jengibre o una aromática con anís estrellada, algo que te estimula el metabolismo porque estos especias son de sabor picante, entonces tiene una acción más rápido que cualquiera. Ayuda a la digestión y la absorción de los nutrientes, reduce la congestión, mejora la circulación en el cuerpo, alivia el dolor y la tensión muscular. Y además limpia la boca, sube la temperatura corporal, uno mismo se siente. Cuando uno come el chili, a veces uno se nota como la cara se pone como muy rojo. Elimina los parásitos desde el cuerpo, promueve el sudor, seca las heridas y reduce los excesos de fluidos, especialmente en el caso de retención de líquidos. También tiene función como anticoagulante. Entonces, uno sí puede mirar como la próxima vez cuando siente pesadez después de una comida pesada, puedes tomar una agua aromática con jengibre o con una anís estrellada o alguna especia que siente que es un poco picante para que tenga una mejor acción. Listo. Kashaya, el último sabor, que es el astringente. Entonces, astringente. Uno de los ejemplos también es la manzana verde. Manzana verde tiene el sabor astringente, la granada es astringente y las cáscaras de frutas son astringentes. Y como yo expliqué antes, las hojas oscuras que no maduras, las frutas muy verdes y no maduras con las manzanas verdes, y las hojas de color oscuro
también es de sabor astringente. Detiene las hemorragias. Ese ayuda bastante para como controlar el sangrado en el cuerpo. Promueve la sanación. Entonces, después de como una úlcera, por ejemplo, cuando uno siente úlcera péptica como adentro del estómago o algo, ahí se puede recomendar consumo de más verduras para que se recupera más rápido. Y este sabor astringente produce la resequedad. Esa es la característica de eso. ¿Cómo produce resequedad? Cuando consume en exceso, puedes causar estreñimiento. Y en las personas que tienen piel muy grasosa, eso ayuda para tener como manejar una buena textura. También es antidiurético, antibiótico, antibacteriano, homeostático, significa como lo que ayuda para tener el equilibrio, y es vasoconstrictor. Los mejores ejemplos son las cáscaras de las frutas muy verdes, no maduras, o bananas verdes, granada es un buen ejemplo, hojas de color verde oscuro, los arándanos y los frijoles. Algunos frijoles, especialmente el frijol verde, frijol mungo, tiene el sabor astringente. Y las propiedades, como qué efecto tiene estos sabores en nuestras doshas, porque los sabores son tan importantes. ¿Listo? Entonces miramos la correlación, como la definición de resa en el inicio, según Acharya Charaka. Resa, el sabor, son el objeto de resana, es el que se siente. Su sustancia fundamental está compuesta por los elementos agua y tierra, mientras los otros tres elementos, el éter, el aire, el fuego, son los responsables de la diferenciación y manifestación de los diferentes sabores. Entonces, lo que da propiedad a esos 6 sabores son los 2 elementos, agua y tierra. Y los otros 3 son los que diferencian el efecto o la acción de cada sabor. Siguiente. Listo. Entonces, ustedes ya saben que los 3 doshas son vata, pitta y kapha. Y en estos, ¿cuál sabor te ayuda para nivelar vata y cuál sabor te puedes subir el vata? Los sabores que equilibran o ayudan para bajar el exceso de vata son dulce, ácido y salado. Y los sabores que te produce exceso de vata son los que son picante, amargo y astringente. Voy a dar un ejemplo para que ustedes se entiendan mejor. Uno de los síntomas cuando vata está muy alto es la ansiedad. Entonces apenas, porque vata es lo que controla el sistema nervioso, cuando uno siente como muy ansiosa, el mismo cuerpo tiene el otro mecanismo que ayuda para controlar este exceso de vata. Entonces, el mismo cuerpo pide algunos sabores que ayuda para mejorar este vata, y estos son los dulces o los salados, porque el cuerpo quiere comer dulce cuando uno está ansioso, o a veces como alguna cosa de sal, pero nunca por un sabor picante o alguna cosa amargos. Es porque el sabor dulce es pesado, tiene propiedad contraria de vata. El ácido es aceitoso, que es contrario de seco, que vata es seco. Y lo último, salado. Salado es caliente, que vata es frío. Entonces, según Ayurveda, cuando uno tiene su dosha desbalanceada, por ejemplo, como en vata, entonces uno tiene que nivelar con las propiedades contrarias. Vata tiene propiedad ligero, seco y frío. Entonces hay que nivelar
con los alimentos que son pesados o húmedos o calientes, que son los alimentos de sabor dulce, ácido, salado. Pero al mismo tiempo, cuando uno come exceso de comidas que son picantes o amargo o astringentes, ese aumenta vata en su cuerpo. Por eso, cuando algunos de ustedes comen exceso de verduras verdes como pimientón o brócoli, entonces ahí produce los gases o se siente como la distensión, que son los síntomas de exceso de vata. ¿Listo? El siguiente es de pitta. Entonces, el pitta tiene propiedades que es liviano, caliente y aceitoso. Para nivelar este exceso de pitta, uno tiene que utilizar los sabores que son dulce, amargo y astringente. Por ejemplo, en caso de gastritis o cuando uno sufre de úlcera gástrica, uno médico se prohíbe los sabores que son muy fuertes, como picante, ácido, salado. Porque gastritis se produce exceso de fuego y además de este exceso de fuego, cuando uno consume picante, ácido o salado, se aumenta más el fuego. Esa es la razón que los médicos se prohíben estos sabores cuando uno sufre de gastritis. Y se recomienda consumir más los sabores amargo, dulce, astringente. Y ahí viene casi todas las verduras y todas las frutas. Esto es por las propiedades de cada uno. Y la última dosha, que es el kapha. Kapha tiene propiedades pesado, aceitoso y caliente. Es frío. Entonces, para combatir ese dosha, los sabores que ayudan son los amargo, picante y astringente. Estos tres sabores que son ligeros, entonces ayuda para bajar el exceso de kapha. Por eso es la razón que cuando uno sufre de sobrepeso, que es uno de los síntomas principales cuando kapha está desbalanceada, ahí se recomienda como evitar las frutas, la mayoría de las frutas, porque la mayoría de las frutas son dulces o ácidos. Entonces, cuando una persona sufriendo de sobrepeso consume las frutas, ese no ayuda a su motivo de bajar el kapha o bajar el peso. Entonces ahí tiene que incluir los sabores que son como fuertes para mejorar el metabolismo y todo, como picante, amargo y astringente. Siguiente. Eso es como el ejemplo que yo apenas expliqué. En el caso de exceso de vata, uno siente los gases, distensión abdominal, estreñimiento o ansiedad. En ese caso, cuando uno siente algunos de estos síntomas, tiene que reducir el ingerir de los sabores de astringente, amargo y picante. Entonces, en este caso, tiene que reducir los alimentos como café, té negro, té verde, los galletas o los alimentos deshidratados, verduras y frutas crudas, comidas frías, pan blanco. Esas cosas te va a producir más vata y se descuadra como el vata produciendo más síntomas. Mejorar o ingerir, para mejorar ese vata, tiene que incluir este tipo de alimentos como el ghee, que es la mantequilla clarificada, las comidas o los alimentos de sabor naturalmente dulces como panela, arroz, tubérculos y agua con limón. Por eso, a veces usted ha escuchado que tomar un vaso de agua con limón en ayunas es bueno, es porque ayuda para prevenir la subida de dosha vata. Incluir jengibre, las frutas naturalmente dulces, los condimentos como cardamomo y el ajo. En el caso de exceso de pitta, los síntomas son gastritis, reflujos, úlceras,
Ahí tiene que reducir los ácidos, salados y picantes. Entonces, reducir los alimentos picantes como el ají, chile, encurtidos fermentados, café, té negro, los carnes, los mariscos y los embutidos. Ahí tiene que como mejorar o incluir los alimentos como el arroz, tubérculos, las hojas crudas como las verduras frescas, frutas frescas y los condimentos como el hinojo, cilantro, cardamomo. En el CAFA, cuando CAFA está muy alta, uno de los síntomas son obesidad, digestión lenta, indigestión. Entonces ahí tiene que reducir los sabores como el dulce, salado, ácido en su alimento, en su dieta, como azúcares, harinas procesados, embutidos, carnes, alimentos muy grasosas, lácteos y las comidas que tienen muchos conservantes. Y aumentar los alimentos que son naturalmente frescos, como las verduras y legumbres frescas, frutas ligeras, especias como cúrcuma, jengibre, pimienta negra, comino. Eso es lo que ayuda para mejorar la digestión. ¿Listo? Y ahorita es como los efectos con los 3 gunas que explica Bárbara. Bien, gracias, Jeffy. Sí, tal cual, sobre la línea que vienes explicando sobre la relación de los sabores y las doshas, los acharyas también hablaban de la relación de los sabores y las mahagunas, es decir, las cualidades universales. Todo en el universo está regido o contempla estas grandes cualidades que son sattva, que es la cualidad de la luz o de la pureza o de la claridad, rayas, que es la cualidad de acción, de turbulencia, y tamas, que es la cualidad de oscuridad o de inercia. Entonces, los sabores también contienen algunas de estas cualidades y cada vez que nosotros ingerimos algunos de estos sabores, ellos nos aportan una cualidad. En el caso del sabor sádvico, el único sabor sádvico dentro de la enseñanza de Ayurveda es realmente el sabor dulce. Es el sabor más lumínico, es el sabor más auspicioso. Por eso el prasad, cuando uno va a una ceremonia en India, el prasad siempre es dulce, ¿no? Porque entrega sattva, entrega luminosidad y sutilización. Luego los sabores que activan, es decir, que generan acción, son el ácido, el salado y el picante. Y los sabores asociados a las formas más inertes o a las formas tamásicas, oscuras, es el sabor amargo y el sabor astringente. Pueden tomar una fotito, igual toda esta información va a quedar grabada en las redes de la embajada. Pero aquí la pregunta sería, porque entonces todo el mundo diría, no, yo entonces ahora voy a comer solamente dulces, ¿no? Porque el dulce es el único sabor sátvico. Y vamos a ver cómo en las láminas siguientes, ciertamente el sabor dulce es el que más tiene que predominar. Y ya vemos que cuando hablamos de dulce estamos hablando de una gran cantidad de alimentos que nada tienen que ver ni con las tortas, ni con los helados, ni con los chocolates, sino una gran gama de alimentos que aportan esta cualidad. También cuando estuvimos leyendo, cuando el doctor Jeffin estuvo leyendo con ustedes la información de cada uno de los sabores, no podríamos vivir sin ninguno de ellos. Es decir, si ustedes revisan esas láminas después o vuelven a leer o leen un poco más sobre los sabores, las propiedades del sabor ácido son extraordinarias y necesarias para el cuerpo, así como la del sabor salado, así como la del astringente, así como la del picante, así como la del... O sea, todos los sabores aportan a la funcionalidad de nuestro cuerpo, independientemente de su cualidad sátvica, rajásica o tamásica, ¿no? Entonces, de nuevo, no es que ahora solo voy a comer alimentos dulces, sino que yo tengo que tener un entendimiento de que hay una gradualidad, que cada uno de ellos aporta aspectos muy importantes para el cuerpo, pero que mi alimentación tiene que incluirlos a ellos, pero también entender que el sabor dulce es el sabor más lumínico y es el que va a predominar. Por eso en la lámina siguiente vemos cómo también los acharyas dejaron información sobre esto, en el sentido de que
es precisamente el sabor dulce el que aporta más fortaleza. Por eso el dulce es el alimento más importante, es el que aporta la mayor fuerza y estabilidad a nuestros tejidos y a nuestra estructura. En orden descendiente, tal como ven ahí, el sabor ácido en segundo lugar, el sabor salado en tercer lugar, el amargo en cuarto, quinto picante y por último el astringente. En ese orden descendente, ellos aportan fuerza al cuerpo. Por eso, de nuevo, el alimento, digamos, el sabor predominante o más importante es el dulce. En la siguiente lámina, que también consideramos importante compartirle, dice un poco sobre el orden. No es solamente entender sus cualidades según Sattva, Rajas y Tamas, o entender sus cualidades en cuanto a Vata, Pitta, Kapha, sino que también existe un orden al momento de consumirlos, ¿no? Y esto puede discrepar o ser un poco distante a la forma como nosotros nos manejamos, porque usualmente nosotros dejamos el dulce para el final. Es una forma de la cultura occidental que además promovemos intensamente, ¿no? con los postres al final de las comidas. Pero en realidad es mucho más beneficioso para el cuerpo ingerir el sabor dulce primero. El sabor dulce abre la digestión y debe ser el primer sabor que se debe consumir en una comida. Ahora, ya venimos viendo y ya venimos estudiando con el Dr. Jeffin que cuando hablamos de dulce no estamos hablando de que nos vamos a comer un helado o una torta antes de la comida o de que vamos a sustituir una comida con una torta o con un helado, sino más bien incluir esos alimentos como ciertos tubérculos, ¿verdad? Como ciertos granos, ¿no? Ciertos alimentos que ya sabemos contienen ese sabor. Bien, avanzamos un poquito más, ya yendo sobre el cierre también por el tiempo. Nos movemos hacia algunas sugerencias y aplicaciones, creo que nos quedan solo unas 3 láminas para compartirles acá. Nosotros en la siguiente lámina hicimos una lista de algunas sugerencias que sentimos muy importantes para entregarles hoy. En principio, tratar de incluir a los 6 sabores en cada comida. Y aquí, Jeffin, cuando quieras comentar, por favor. Tratar de incluir los 6 sabores en cada comida, especialmente en el almuerzo. Si por alguna razón no lo pueden hacer en todas las comidas, por lo menos en el almuerzo, que es la comida más importante del día, procuren incluir a estos 6 sabores. Utilizar las propiedades de los sabores para escoger los alimentos que mejor sirvan al estado de su digestión. Quizás algunos de los que nos están escuchando tienen un conocimiento de Ayurveda, de Vata, Pitta, Kapha, pero quizás algunos de ustedes no. El Dr. Jeffin les dio claves sobre su digestión, independientemente de que sepan cómo opera Vata, Pitta o Kapha. Él les dijo, si hay una digestión con aire, con distensión abdominal, esto es lo que hay que hacer. Si hay una digestión que tiene una tendencia principal hacia la gastritis, el reflujo, las úlceras, esto es lo que hay que hacer. Si hay una digestión más bien lenta, náuseas, obesidad, sobrepeso, eso es lo que hay que hacer. Entonces, con estas nociones centrales es mucho lo que ustedes pueden comenzar a experimentar en ustedes mismos con el uso de los 6 sabores y la digestión. Dentro de los aspectos generales de sugerencias de alimentación, es esencial respetar los horarios de las comidas, ingerir los alimentos en las mismas horas, no saltar comidas, evitar tomar bebidas frías con las comidas, eso mata el fuego de la digestión, corta la digestión. Es realmente una práctica que con el tiempo degenera en muchas enfermedades. Dirigir los 5 sentidos al alimento a la hora de comer, hacerlo sin distracciones, que es clásico ahora, con el celular o el iPad o la compu o estar trabajando mientras se está comiendo. Es sumamente importante dirigir los 5 sentidos a la alimentación. Y justo cuando estábamos haciendo la presentación con Jeffin decíamos, nosotros los occidentales tendemos a mirar con mucha ignorancia el hecho de que los indios en India comen con las manos. Y en realidad eso es una práctica muchísimo más consciente y muchísimo más sabia, porque en realidad sus 5 sentidos, sus ojos, su olfato, su boca, su tacto, está dirigido al alimento. Y el cuerpo empieza a identificar lo que va a ingerir desde el momento en que lo toca y se prepara para eso. Así que, sí, no es que les estamos diciendo que a partir de ahora tienen que comer con la mano, pero lo que puedan hacerlo, háganlo y dirijan, así sea su sentido de la vista y del olfato y del oído hacia el alimento que están comiendo.
Comer en espacios limpios, por supuesto, preparados por personas que lo hagan de forma consciente y bendecir los alimentos a la hora de comerlos. Esas son como las sugerencias centrales. Y en la lámina siguiente... Quería adicionar como un tema sí. que yo siempre como recomiendo a mis pacientes, a ustedes también. Sí, hay como una frase que me encanta de Ayurveda, que yo siempre utilizo en todo lado, que es escuchar el cuerpo y hacer el caso. Que uno se siente que usted sufre como de gases o uno siente como la distensión abdominal y todo. Ya revisando como en los últimos láminas, uno ya sí puede saber que en este momento no es recomendado consumir un tinto o algunas comidas que son muy secos o crudos. Además de usted se consume algunos de estos alimentos, ahí ya queda como totalmente como distensionado y ahí dice, ay no, ya, entonces mi cuerpo ya no aguanta. Ese es como esas cosas. Entonces es importante que no solamente escuchar el cuerpo, pero tiene que hacer el caso también. Es que solamente uno escucha el cuerpo, listo, ya sentí como así, no, pero no importa, yo creo que me aguanta. No, pero el cuerpo tiene límite. Entonces no hay que como estirar el cuerpo hasta el último para que tenga como una buena salud. Porque uno cuando es joven, el cuerpo se digiere todo, se metaboliza muy bien y todo, pero todas las cosas, todos los efectos, se viene cuando uno ya tiene como un poquito más la edad y todo. ¿Listo? Así es. Gracias. Gracias. Por favor, estas últimas láminas son de ambos. En la siguiente lámina, ahí hicimos, aquí pueden también tomar una fotito, porque les decíamos por lo menos que el almuerzo sea un alimento que incluya los 6 sabores. Entonces, como que por dónde empiezo, ¿no? Entonces, acá tienen algunos ejemplos de cuáles son algunos de los sabores dulces que pueden incluir. Ven ahí cereales, tubérculos, legumbres. ¿Cómo incluyo el sabor salado, sales, algunas verduras? ¿Cómo incluyo el sabor ácido con algunos vinagres de origen natural, suero de leche, ciertas especias? Siempre Por el preguntan, limón, ¿no? O el por el limón. limón, sí puedes Exacto. adicionar un poquito en su ensalada, entonces ahí ya Ensalada. tiene como el ácido, o adicionar un poquito de vinagre de manzana o vinagre de como balsámico en sus ensaladas, ahí ya tiene como el sabor ácido. Correcto. Igual ahí tienen algunos ejemplos del sabor amargo o astringente, por supuesto las verduras en general, especialmente las Exacto. de color verde oscuro, las especias como Ujú, la cúrcuma que bastante se las mencionó Jeffin. Él también les ujú. colocó allí el té verde, pero después de 40 minutos. Y el Sí, sabor porque picante, pimientos y especias. Ayurveda no recomienda consumir las bebidas junto con las comidas. Correcto. Siempre recomienda como en el inicio, como antes de consumo sólido o después, como mínimo 30-40 minutos antes o 30-40 minutos después de comida. Entonces ahí Correcto. también recomienda como las bebidas calientes o bebidas tibias. No recomiendo nada frías. Como tú mencionabas, cuando toma bebidas frías te apaga el fuego digestivo. Ujú. Ujú. Y eso fomenta la producción de toxinas y una cantidad de enfermedades. Entonces, Exacto. ahí tienen como información clave, sentimos, ya pues, para cerrar sobre el tiempo, información clave, por lo general surge la pregunta de, bueno, ¿y las carnes, aquellas personas que no son vegetarianas? Porque todo lo que tendemos a poner es como de un orden más vegetariano. Las carnes animales son de naturaleza más ácida, ¿no? Así Y da. eso es importante que lo tengan presente. Y es precisamente esa acidificación del cuerpo lo que también produce Mm, mucha enfermedad. exacto. Entonces, pueden tomar ahí como referencia estos ejemplos que les colocamos en un almuerzo común, ¿no? O simple. Ujú. Creo que en la siguiente lámina ya estaríamos sobre el cierre, si mal no Ujú. recuerdo. Si podemos Sí. avanzar una lámina más. Bien, cierto. Entonces, en principio, para nosotros, eso, mucho agradecimiento a la Embajada de la India, al señor embajador, por supuesto, a Ana María, que es una parte fundamental de todo este proceso, y por supuesto al doctor Jeffin, es un honor siempre poder compartir este espacio contigo. Esperamos que sea Siempre el un gusto. comienzo de muchos y que podamos Claro. seguir también exponiendo un poco de esta ciencia. Gracias.
No, muchas gracias, Bárbara, por aceptar la invitación. Muchas gracias a la Embajada de la India, especialmente el embajador que inició como ese mes de Ayurveda, y Ani, que es como en parte muy integral, que coordina todos estos eventos para que salga bien y todo. Y muchas gracias a todos ustedes para sacar el tiempo, de además de ser un viernes, usted sacó 1 hora para escuchar a nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Namaste. Mil gracias a todos ustedes. Muchas gracias Bárbara y Jeffrey por su dedicación a la medicina ayurveda y por compartir estos conocimientos con nosotros siempre y especialmente en este evento de la Embajada de la India en Bogotá. Queremos invitarlos a todos los que están acá conectados con nosotros que sigan estando en sintonía con la Embajada de la India en Bogotá y se programen durante el mes de la celebración del Día de la Ayurveda. Nosotros vamos a tener 4 eventos más. Este fue el primero de 5. El segundo va a ser una conferencia sobre Ayurveda con doctores de la India, doctores en Ecuador y doctores aquí en Colombia. El 18 también tenemos un taller presencial aquí en la Embajada de la India, aquí en la sede de Bogotá. Y el 24 tenemos un taller que vamos a transmitir también por Facebook, un taller de cocina con Archana. Y el cierre, el gran cierre, va a ser el 28 en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Va a ser un evento muy bonito, vamos a tener una sesión de yoga y después el doctor Jeffrey va a cerrar con un taller práctico de Ayurveda. Así que todos súper bienvenidos. Nos encanta que estén acá celebrando con nosotros este día tan especial y pues a ustedes mil y mil millones de gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, embajador. Gracias. Gracias a todos.